son raros. Su incidencia se sitúa, vean ustedes, entre el 0,0.3 y menos de prácticamente del 0,08, o sea, es muy bajo en el total de la población. Y depende si es que estas series son, estos datos son ya sea de personas que están en autopsia o son series clínicas. El diagnóstico vamos a ver que no es sencillo porque no tienen una clínica clara, ¿no? No tienen una clínica clara, por lo tanto es un problema. Estos tipos, estos tipos de tumores benignos igual van a depender mucho de, va a depender mucho de los tipos histológicos. ¿A qué se refiere esto? De dónde se originen, en qué parte del esófago. Por lo tanto, pueden ser de la parte muscular, eso vendrían a ser los leiomiomas, pueden ser quistes, pueden ser pólipos, entonces que vienen a ser prácticamente el 90% de ese pequeño grupo que hablábamos, que es menos del 0,1%, vienen a ser el 90%. O sea, estos, los tumores benignos, si uno preguntase cuáles son los más frecuentes de los benignos, son los leiomiomas, los quistes y los pólipos. Existe el otro 10% que viene a ser los hemangiomas, que son tumores benignos, o sea, de vasos sanguíneos, lipomas, que son grasa, y los adenomas. El leiomioma, al ser de la capa muscular, es la más frecuente de todos los benignos. Si hablábamos el 90% de esos tres, entre el 50 y 60% son leiomioma. El tratamiento, cuando se tiene que hacer, obviamente es la enucleación, o sea, la extirpación quirúrgica, ¿no? En los quistes son entre el 15 y 20%, son habitualmente congénitos. Y cuando, igual que en eh, los leiomiomas, cuando son sintomáticos, recién uno plantea la posibilidad de cirugía. Caso contrario, uno ahí nomás se queda. Los pólipos tienen, igual que los adenomas, perdón, tienen una significancia en el que necesariamente deben ser operados no porque sean malignos, sino por la potencialidad que tienen a hacerse malignos. Eso es lo que nos preocupa en realidad y por eso es lo que estos tumores se consideran que hay que pensar en operar. Aquí están viendo un leiomioma. Aquí le estamos apuntando, la verdad, aquí está el esófago, esta es la luz del esófago y entonces estamos viendo que obviamente es un solo levantamiento que va a aparecer en la mucosa, por sobre la mucosa de la luz esofágica. En una endoscopía nosotros podemos ver ese solevantamiento, pero en un estudio contrastado, como es donde estoy apuntando en el lado izquierdo, vean ustedes que al darle el contraste va a pasar y no va a contrastar la zona esta donde está el tumor, por lo tanto va a pasar por un lado y entonces esta zona así media negra, media oscura, vendría a ser una falla de relleno, porque lo que el relleno es este contraste, ¿no? Entonces eso es importante. Eh, en clínica, lamentablemente, digo, lamentablemente son asintomáticos. Son normalmente hallazgos casuales cuando usted por haber pedido para una gastritis, para haber pedido para alguna sospecha de alguna otra patología, uno pide esto y entonces ahí encuentra. Son normalmente asintomáticos. Eh, Rara vez, como vieron en el caso anterior, por ejemplo, rara vez significa que haya dolor a la deglución, que es la disfagia, puede haber reflujo o en su defecto también pérdida de peso. Entonces, pero eso no es la norma, ¿no? Aquí estamos viendo un lipoma pediculado. Este lipoma pediculado es grasa, o sea, este es el más sencillo de tratar, si ustedes quieren, porque tiene un pedículo. Por lo tanto, mediante el endoscopio con un asa eléctrica, uno electrocoagula acá y esto lo saca. Son tumores 100% benignos. Igual que en el anterior, no va a dar sintomatología, a no ser que vaya creciendo mucho y provoque dolor a la deglución. El mayor porcentaje, igual como hablaba el otro día de las varices esofágicas, siempre está en el tercio inferior. Siempre donde haya un esfínter por encimita es donde hay el mayor porcentaje de patología. Por ejemplo,
el porcentaje viene a ser un 60% en el tercio inferior, en el tercio medio un 30%, pero siempre vean ustedes el mayor porcentaje en el tercio inferior. El tamaño que puedan tener estos tumores va desde unos milímetros hasta a veces hasta llegar a 10 centímetros. Cuando son milimétricos, obviamente que hasta endoscópicamente es difícil hacer diagnóstico. ¿Cómo? Entonces me dirán ustedes cómo han hecho el diagnóstico. Muchas veces en autopsia, ¿no? Al hacer estudios de autopsia encuentran ese tipo de tumores benignos. Pero pueden ir hasta 10 centímetros. Uno de 10 centímetros ya puede provocar, evidentemente, puede provocar sintomatología como significaría disfagia, pero la mayoría de las veces no sucede eso. Bien, eso sería en cuanto a los tumores benignos. Vean ustedes, los tumores benignos son lesiones que no dan mucha sintomatología, son escasos, menos del 0,1%. eh, y cuando dan, decía yo, el tratamiento es relativamente sencillo, hay que hacer la enucleación. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos del esófago. Entonces vamos a hablar del cáncer propiamente dicho. El cáncer de esófago, igual que en el anterior, deberíamos ver dónde es el primario. Siempre cuando ustedes hablen de cáncer, uno tiene que entender y hablar de lo que significa un tumor primario o secundario. Son tumores primarios cuando en forma inicial han nacido, si vale el término, en algún lugar determinado, en este caso en la mucosa, ¿no? Otro podrá ser primario del músculo, otro podrá ser del tejido vascular, pero en este caso en el esófago, el adenocarcinoma o el cáncer esofágico, perdón, se origina normalmente en el epitaje y es por una proliferación anárquica infiltrante que es capaz de propagarse en forma directa por vías linfática y hemática. ¿Cómo se diseminan? Miren, hay varios conceptos que son en conjunto, ¿eh? Cuando hablemos de cáncer, no tiene que hablar de cáncer benigno o tumores benignos o malignos, ¿no? Tiene que hablar también de primario y secundario. Primario es el que se inicia en el mismo órgano del que estamos hablando. Y secundario es cuando se originó en otro lugar y en forma de metástasis ha llegado o de diseminación ha llegado a este otro órgano. Y entonces, ¿cuáles son las formas de diseminación? Estos son conceptos, por eso les decía, genéricos para todos los tipos de cánceres. Se disemina normalmente por vía linfática, por vía hemática o por contigüidad, o sea, si vale decir, por cercanía. En el cáncer de esófago es el tumor más frecuente de este órgano. Estamos hablando, o sea, entre tumores benignos y malignos, estamos hablando que el tumor maligno vendría a ser el más frecuente, pero representa de todas maneras un bajo porcentaje, el 1% de todos los tipos de cánceres en general, ¿no? Y ocupa entre el cuarto y sexto lugar después en los tumores del aparato digestivo. Aquí ya estamos viendo algunos métodos diagnósticos. Este es un estudio contrastado de esófago, ¿no? Así como vimos en los lipomas, también en el adenocarcinoma o cáncer de esófago, vamos a ver que al darle contraste, lo que vamos a ver es que hay una dificultad en el pasaje y entonces esto que están viendo acá, esto blanco vendría a ser, esto blanco que ustedes están viendo es el esófago, ¿no? Esto otro que están viendo acá, o que no están viendo en todo caso, vendría a ser una falla de relleno, porque se supondría que el esófago debería estar así. En cambio, miren ustedes, acá abajo está casi delgadito el esófago, porque no está pasando prácticamente ni contraste ni alimento. Aquí estaría el tumor en todo caso del esófago. En cuanto a su frecuencia, es más frecuente de 10 veces a favor de los hombres y vamos a ver que tiene mucho que ver con los hábitos, ¿no? Con los hábitos que tienen los pacientes. Igual, no es una enfermedad. Cuando hablábamos, recuerden ustedes, yo les decía, ¿por qué es importante en la afiliación saber la edad? Aquí estamos viendo los datos, ¿eh? Cuando son tumores, normalmente el mayor grupo etario está entre los 55 a 70 años, con una edad media más o menos entre 60 y 65 años. Eh, Actualmente hay ya tratamientos no operatorios, lo que antes era muy pesimista el tratamiento de los tumores del esófago. Ahora, gracias a la quimioterapia, radioterapia, permite que uno sea más optimista, ¿no? Entonces, eso es importante que tomemos en cuenta. Y existe algunos hábitos que son muy correlacionados entre la génesis del cáncer
y algunos hábitos. Por ejemplo, en el cáncer esofágico hay una relación directa con el tabaquismo y con el consumo de alcohol. O sea, personas que fumen mucho o que beban mucho son muy propensos a tener cáncer de esófago. El esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un factor de riesgo claramente reconocido para el desarrollo del adenocarcinoma de esófago y que se genera, como habíamos dicho, con el reflujo gastroesofágico por el reflujo que provoca en la mucosa esofágica una metaplasia, ¿no? O sea, un cambio de escamoso a cilíndrico, ¿no? O sea, un cambio del aspecto de la musculatura. Miren, aquí estaríamos hablando de una mucosa normal, escamosa, hasta hacerla cilíndrico en el caso del esófago de Barrett. ¿Y cuál es el problema? Que lamentablemente después de que ya tenés esófago de Barrett, vas a pasar a tener un cáncer esofágico. Esto vendría a ser en un reflujo gastroesofágico. Estamos viendo el esófago, estamos viendo algunas lesiones aquí ulcerativas y aquí estamos viendo esta metaplasia, o sea, estamos viendo una alteración, un cambio de la arquitectura de la mucosa y en este caso esto es un esófago de Barrett. Entonces, completamente diferente del resto. Y entonces aquí hay una alteración. Esto lo puede ver uno mediante la endoscopía. Entonces, y la endoscopía sirve para verificar y también para tomar biopsia. Cuando hablábamos de los factores que pueden provocar este tipo de patología, tenemos algunos, por ejemplo, como hay factores dietéticos, entre los dietéticos, vegetales encurtidos, carnes conservadas, pescado salado. Por eso es que este tipo de patología se creía que era de zona pesquera, pero en realidad, probablemente tenga que ver con estos factores dietéticos, porque al estar eh, uno pensará pues que el estar cerca de un mar todo el tiempo va a estar pescando. No, lo que le hace la gente es va y pesca y después saca los pescados, come algunos frescos y el resto lo puede secar y lo puede salar. Casi lo mismo que hacemos nosotros con el charque, ¿no? Ahora uno no es que no nos guste el charque, el problema es que ahora la mayoría de las veces comemos carne fresca, porque hay la posibilidad, pero imagínense ustedes 40 o 30 años atrás cuando ustedes mataban una red, por ejemplo, no la iba a consumir toda la carne en ese momento. Entonces, lo que hacía la gente es que consumía una buena cantidad esos días, podía vender de repente a algunos vecinos, pero el resto para no fregarse lo secaban, entonces la salaban. Entonces, vemos que algunos efectos de estos pueden ser importantes como factores dietéticos. También tenemos algunos alimentos contaminados por hongo. Vean ustedes, hay quesos, por ejemplo, que se contaminan con hongo y la gente los come. Alimentos y bebidas consumidos a alta temperatura. Hay algunas culturas de personas, por ejemplo, que toman el famoso poro. El poro lo toman normalmente bien caliente. Habría cierta predisposición, cabalmente como están viendo ustedes acá. Otros factores dietéticos vendría a ser el déficit de micronutrientes como vitamina A, B12, el déficit de oligoelementos como cobalto, cobre, ¿no? Que son factores así. Otros factores adquiridos, habíamos hablado de una relación directa entre el tabaquismo y el alcohol con el cáncer. Entonces vamos a ver que hábitos como por ejemplo el tabaquismo, en otros lugares como en Estados Unidos mastican el tabaco, el alcohol, las esofagitis crónicas, displasia crónica, el esófago de Barrett, vienen a ser factores condicionantes. La acalasia hemos dicho que es una patología provocada por un parásito, en este caso, una parasitosis en este caso, pero a la larga podría condicionar esa tipo de esofagitis que puede provocar también displasia y provocar, en este caso, cáncer de esófago. En, en la patología, en cuanto a anatomía patológica, el único que no es adenocarcinoma como primer causa es cabalmente en el esófago. En el esófago, el más frecuente de los carcinomas es el epidermoide y está originado por un epitelio escamoso, como dijimos, y en segundo lugar viene, como en todo lado, el adenocarcinoma que normalmente habíamos hablado de que se viene a ser secundario a un esófago de Barrett. Últimamente
ha habido un incremento, probablemente por el tipo de vida, el estrés al que estamos sometidos, ¿no? Otro carcinoma indiferenciado de células pequeñas, el carcinosarcoma, los tumores malignos no epiteliales, los leiomyosarcomas. ¿Se acuerdan? En tumores benignos hablábamos de leiomioma. Cuando se le ocupa la determinación sarcoma, ya se convierte en maligno. Leiomioma es un tumor benigno, pero si le aumentamos el sarcoma, un leiomiosarcoma, ya es un tumor. ¿No? Entonces, hemangiocarcinoma, por hemangioma habíamos dicho que es benigno, pero hemangiosarcoma ya entonces vendría a ser maligno, ¿no? Pero por lo tanto decíamos que el más frecuente es el epidermoide y luego viene el tipo histológico adenocarcinoma, que en el resto del aparato digestivo el adenocarcinoma es la primera causa. ¿Cómo se lo ve macroscópicamente al estudio endoscópico? ¿Cómo se lo ve el cáncer esofágico, ¿no? Se lo ve normalmente de una forma vegetante, o sea, vegetante significa que esté sobresaliendo a la mucosa, es la forma más frecuente, es como una tumoración irregular, a veces se ulcera, pero como están viendo, es eh, como quien dice, va a la parte exterior, ¿no? Va a la parte exterior y no es la que nos preocupa, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, más bien es lo que nos llama la atención. El segundo aspecto que puede ser ya no vegetante sea una úlcera que correspondería a un 25%. En esto es como un orificio, como si hubiese ulcerado, pero eso vendría a ser otra forma que se puede encontrar. El tercer tipo vendría a ser infiltrante, o sea, es el menos frecuente porque no hay úlcera, se ve como que un endurecimiento solamente de la mucosa y que va creciendo en profundidad. Y finalmente, un mixto que sería un úlcero infiltrante. Pero esos son aspectos macroscópicos. Aquí no estamos hablando de anatomía patológica. A cualquiera de ellos, si le hacemos biopsia, entonces tendría que darnos el epidermoide o el adenocarcinoma. ¿Dónde se localizan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos otra vez de los porcentajes? Miren, en el tercio inferior, o sea, el tercio inferior y el tercio medio, vendría a ser un 73%. Siempre acuérdense que en el tercio distal, o sea, de la mitad para abajo, de donde haya un esfínter, siempre está la mayor tipo de patología. En el tercio superior vemos apenas un 15% y en un tercio superior apenas un 12%. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que son normalmente, y se justifica porque habíamos hablado que el reflujo también afecta a esa zona. ¿Cómo se diseminan? ¿Ve? Eso es lo que decía yo, pero esto es conceptos generales. Eh, los tumores se diseminan en profundidad, significa que empezó en la mucosa y va invadiendo hacia adentro. Eh, Puede ser también intraesofágica, significa que se haga protruyente. Puede diseminarse por vía linfática, es frecuente y muy precoz, por lo tanto se puede por el aparato linfático ir a otros lugares y finalmente por vía sanguínea. O sea, estas son las formas de cómo se diseminan los diferentes tipos de tumores y se pueden ir a cualquier órgano, en este caso hígado, pulmones, ¿no? Mediastino, dependiendo donde se localice después como segundo lugar, ¿no? Es un tumor, vean como ustedes ven, el aspecto que tiene un cáncer maligno siempre es así como carne de pescado, o sea, como desgranándose, como blanquecino. El pescado es lindo comer, y muchas veces uno hasta por seguridad lo come con la mano, ¿no? Especialmente cuando los pescados tienen muchas espinas. Y uno nota, no es una carne compacta, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que tienen normalmente los tumores. Son tumores agresivos, un comportamiento errático a nivel mundial, su diagnóstico lamentablemente es tardío porque no lo vemos, no es como vernos la cara, ¿no? Si alguien tuviera algo, oh, mira, tenés algo en tu cara. Entonces, lugares inaccesibles,
hacen que uno tenga este tipo de problemas. El tratamiento es poco satisfactorio a pesar de que ahora con las nuevas alternativas se ha mejorado un poco el pronóstico, ¿no? Se considera una neoplasia de muy pobre pronóstico y es muy importante que nosotros busquemos, no, extrememos recursos para hacer diagnóstico precoz. ¿Qué clínica tiene el tumor en el adenocarcinoma? Aquí ya puede haber sintomatología, porque lamentablemente al ser raro el diagnóstico, en la fase inicial pues casi no hay nada, pero como digo yo que es difícil hacer el diagnóstico, el paciente va a acabar con dolor para la deglución. Y eso lamentablemente, cuando ya le duele para tragar al paciente, ya está en un estado avanzado, muy, muy avanzado. Y eso no es bueno para el paciente ni para el cirujano, ¿no? Según Rezano, el 70% de las disfagias en el adulto podrían ser consideradas ya como un probable cáncer de esófago. Es que no habría otra causa, si vale el término, ¿no? No habría otra causa de esa disfagia. También puede haber hipersalivación, halitosis, sensación del paso del bolo alimenticio, puede haber ardor retroesternal, eructos dolorosos, disfagia, cuando esta disfagia, al principio la disfagia es para alimentos sólidos, por ejemplo, cuando el paciente come carne, dice, ¿no? Sabe que doctorcito, me estaba doliendo mucho para comer carne, pero ahora ya opté por tomar pasta, o sea, empiezan a comer cosas más pastosa o licuada, y al final otra vez aparece el dolor porque sigue creciendo el tumor y acaban tomando líquido y eso mismo le provoca disfagia. Por lo tanto, estos pacientes al ir disminuyendo o cambiando el modo de alimentación, tienen pérdida de peso, pueden acabar con dolor torácico e incluso a veces pueden tener ya complicaciones como vómitos o regurgitación. El diagnóstico normalmente, como decimos, es muy poca sintomatología, por lo tanto no hay cómo hacer un diagnóstico tan fácil, pero una vez hecha la endoscopía, es fundamental, hay que tomar biopsia, ¿no? Por lo tanto, ahora la idea está en que también una vez hecha la endoscopía podamos hacer estudios radiográficos contrastados. En este caso, con ingestión del bario. El bario es una sustancia radioopaca que permite identificar esas fallas de relleno. Pero como les decía, lo ideal siempre es hacer endoscopía, porque la endoscopía, aparte de hacernos la imagen macroscópica, o sea, lo grosero, también permite que nosotros tomemos biopsia. Por ejemplo, esta es una imagen radiológica. Aquí se está viendo el esófago y están viendo aquí con estos negritos que están viendo en ambos lados, vendría a ser el tumor. Y entonces lo que están viendo es que hay como si estuviera pasando como una punta de lápiz, como cuando habíamos hablado de la calasia, pero en la calasia no hay pues esta imagen, ¿no? Entonces aquí lo que estamos demostrando es que el contraste no contrasta, perdón la redundancia, no contrasta, digamos, al tumor, por lo tanto pasa poco y esa falla de relleno es lo que viene a ser el tumor. Este es un estudio, perdón, este es un gráfico en un dibujo en el que están viendo, esto es como si el esófago hubiese sido seccionado así para que podamos identificar, ¿no? Lo han destechado, si vale el término, para que podamos ver la imagen. Si yo a esta imagen le pusiera contraste, que es el estudio que está aquí a la derecha, entonces el contraste va a bajar, va a pasar por este lado y aquí no va a poder contrastar. Y eso es, esto negro que estamos viendo vendría a ser este tumor, ¿ves? En la endoscopía puedo ver yo esta imagen, pero en la radiografía voy a ver falla de relleno, o sea, no rellena, porque lo blanco viene a ser el contraste. Algunos otros ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, de tránsito esofágico, aquí estamos viendo igual una estenosis, aquí estamos viendo igual otra vez que el contraste se nos está quedando acá porque aquí está el tumor. Entonces, son diferentes formas de poder ver este tipo de estudios. La tomografía es importante, claro. Nosotros cuando hablamos de tomografía, estamos viendo el esófago que es muy pequeño en una tomografía normal, está ocupado en el mediastino, pero si aquí este tumor creciera y se hace más grande,
Entonces vean ustedes cómo el esófago, de ser prácticamente insignificante, está en el mismo mediastino, ¿no? Por el corazón, ahí está el esófago en un adenocarcinoma. Entonces la tomografía es muy importante para su diagnóstico. Pero como decía yo, lo más importante viene a ser la endoscopía, porque la endoscopía nos permite hacer una visualización directa del tumor. Además que esto nos va a permitir hacer biopsia múltiple para hacer el estudio anatomopatológico. Sin esto, prácticamente nosotros quedaríamos ante una sospecha. Si yo muestro una radiografía en la que yo crea que es un tumor, va a seguir siendo eso, crea nomás, va a ser algo subjetivo. ¿Cómo voy a confirmar? Es con la endoscopía y que la endoscopía saque pedacitos y mande a patología. Cuando nos digan es un cáncer epidermoide, ya está, o un cáncer adenocarcinoma, ya está. Entonces, y de repente es benigno, de repente es un lipoma, un adenoma, entonces también va a ser la endoscopía más la biopsia la que nos va a permitir. Una de las complicaciones que genera a veces al paciente el hecho de tener cáncer es que estos pacientes pueden acabar teniendo disfagia, por lo tanto tienen disfonía. Entonces a veces hay que hacer estudios broncoscópicos para ver qué es lo que está pasando. Y ahí vamos a ver que ha habido un compromiso del tumor al nervio laríngeo recurrente y este nervio laríngeo recurrente es el que provoca en todo caso esa ronquera en el paciente. En la estadificación, ¿qué significa estadificación? Significa ver en qué estadio está un tumor. Uno tiene que utilizar una clasificación que es universal, es lo que se llama TNM. O sea, hay que ver cómo, en qué lugar está, o sea, cuál es la evolución del tumor in situ, de si hay nódulos y si hay metástasis. Entonces, vemos ustedes que aquí en un estadio 1, que sería el ideal, el tumor estaría circunscrito solamente a la mucosa. En el estadio 1 pasó de la mucosa a la submucosa. En el estadio 2A, vean ustedes, ya se hizo más grande, mucosa, submucosa, y está prácticamente en la muscular más. En el estadio 3 ya pasó de la muscular, ha salido a la serosa del esófago y estos verdecitos que están viendo acá son ganglios. Y finalmente en el estadio 4 ya no solamente pasó la serosa, los ganglios, sino que ya se diseminó también de repente a los hígados. Eso es grave. ¿En qué caso el tratamiento quirúrgico es curativo? Obviamente hasta el estadio 2A, porque hasta esto no ha habido diseminación. Por lo tanto, hacer resecciones en estos casos, el tratamiento es 100% curativo mediante cirugía. ¿Toda disfagia es cáncer? No, nunca podemos en medicina decir 2 más 2 es 4. En medicina siempre hablamos de posibilidades, hipótesis diagnósticas y lo más importante, tenemos que hablar también de diagnóstico diferencial. Entonces, tenemos que pensar qué otras causas provocan esa disfagia. Por ejemplo, tumores benignos, en la esofagitis crónica donde esté provocando estenosis, que no es cáncer, ¿no es verdad? La hernia yatal complicada por una esofagitis vendrían a ser diagnóstico. La presencia de cuerpos extraños también podría ser. Y entonces, esos son diagnósticos diferenciales. Esto es lo que expliqué hace rato respecto a la clasificación TNM. O sea, para ver cómo para evaluar el pronóstico de qué voy a hacer con el paciente, ¿no? Tumor, es la tumoración, ¿dónde está? Si está circunscrita a una sola zona, pequeñita, no ha infiltrado, puede haber también lo que se llama metástasis y nódulos también linfáticos, ¿no? Entonces eso es importante, que obviamente no solamente se lo hace con endoscopía, hay que combinar endoscopía, que permite ver la profundidad, pero la tomografía para ver si no hay ganglio o tumores a distancia. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, un adenocarcinoma esofágico infiltrante, ulcerado, ¿ven? Aquí están viendo, miren, prácticamente ha comprometido toda la luz, apenas este pedacito nomás no se está pudiendo ver. Entonces, en el estudio contrastado, esta sería la imagen, aquí está todo el tumor y prácticamente es un desfiladero apenas lo que está pasando por esa zona. Otro tipo de tumor, ¿no? Estamos viendo aquí otro tipo de tumor de esófago, el tercio medio. Igual, esto están viendo como si se haya cortado una pared, ¿no? Por lo tanto, en la otra pared que está encima
con este tumor que ha ido creciendo, entonces lo deja sin luz, o sea, lo deja sin zona para pasar. Entonces, poco lo que pasaría en la comida o el contraste. Y aquí la imagen, vea ustedes, este tumor sería esta falta de relleno, como si hubiera una imagen en saca bocado. Hay diferentes formas, ¿no? Aquí estamos viendo el tercio distal, pero aquí vean un detalle. Aquí ya prácticamente esto de acá, otro más abajo ya es estómago. Entonces ha habido una diseminación por contigüidad. Empezó en el esófago, pero se ha diseminado este adenocarcinoma o puede ser también un epidermoide hacia el mismo estómago. Esas son formas de diseminación. Acá está mucho más claro, es un cáncer escirroso, empezó en el esófago y vean ustedes cómo ya prácticamente el tumor ha tomado estómago. Aquí, esta sería la imagen radiológica con contraste, donde estamos viendo apenas un desfiladero y también ya vemos compromiso en el estómago. Hablábamos del diagnóstico diferencial de la disfagia. Entonces, yo puedo diferenciar que hay causas, por ejemplo, locales, por ejemplo, que haya un cuerpo extraño en el esófago, claro. Por ejemplo, hay gente que queda con disfagia luego de haber comido un pedazo de hueso o de pollo, o a veces con una espina de pescado, cuando son alteraciones intramurales, perdón, como la acalasia. ¿Se acuerdan que decíamos que hay un cardioespasmo? También el espacio difuso de esófago, esofagitis por reflujo, esófago de Barrett, estenosis esofágica, son tumores de la musculatura del esófago que no son cánceres y pueden provocar disfagia, ¿no? Entonces también tenemos algunas veces el síndrome de Plummer-Brinson, el Boer-Haber, que viene a ser prácticamente una ruptura que se da en estos casos, o el Mallory-Weiss. Entonces, son patologías que pueden provocar disfagia y no son cánceres. Entre las causas extraluminales de un cáncer, por ejemplo, de causas extraluminales de disfagia, una fuga retroesternal, tumores mediastínicos, o sea, un tumor del mediastino, pero que no sea necesariamente el esófago, ¿no? Un aneurisma de aorta. En causas sistémicas generales tenemos algunas patologías como la miastenia gravis, la distrofia muscular, la parálisis vulvar, poliomielitis, entonces que son patologías como causas generales que pueden provocar disfagia y no ser cáncer. Por lo tanto, hablábamos de un 60%, 70% de cuando son disfagia vendría a ser cáncer, pero no hemos dicho nunca 100%. Por lo tanto, hay que pensar en estas otras posibilidades también para tener diagnóstico diferencial. Y obviamente el tratamiento, eh, si estamos hablando de cirugía, deberíamos decir que es quirúrgico, ¿no? Eh, Tiene una tasa de supervivencia de los 5 años más o menos del 20% cuando está en una clasificación TNM avanzada. Para que tenga mejor pronóstico, el tumor debería ser diagnosticado in situ, o sea, tumor grado 0 o 1, entonces ahí podría ser curativo. Pero si hablamos de un tumor que ya tiene metástasis a hígado, que tiene infiltración a ganglios linfáticos, pues obviamente por más que le saque el tumor del esófago, el paciente se va a morir. Entonces va a depender mucho del momento en que el paciente acuda a la consulta. Y uno tiene que ser acucioso, el médico tiene que ser, no dar solamente tratamientos médicos sin saber por qué estamos dando. Si hay disfagia, averigüen, queridos amigos, cuál es la causa de la disfagia. ¿Cómo van a hacer, darse cuenta? Primero una endoscopía. Por muchas décadas, en mucho tiempo, la falta de una terapéutica alternativa al esófago, aparte que costaba pensar en operar, porque no es fácil operar, especialmente recordemos que las tres porciones del esófago, apenas 2 centímetros son abdominales, por lo tanto, cuando se quiere hablar del tercio medio o inferior o superior, hay que hablar ya de cervicotomía, si se fuera alto en la parte cervical, o toracotomía, ¿no? Entonces, lamentablemente no es para cualquiera, tiene que tener bastante experiencia. Por lo tanto, antes se remitía o solamente se hacía radioterapia o quimioterapia. Actualmente ya vienen a ser más bien coadyuvantes de la cirugía, porque la cirugía debería ser curativa. Ha mejorado mucho la quimioterapia actualmente y también en algunas situaciones se puede dar tratamiento solamente con quimioterapia. El tratamiento debe ser multidisciplinario
con apoyo de oncólogo clínico. No es lo mismo, o sea, a ver, hay una diferencia entre lo que es un oncólogo. Un oncólogo puede ser oncólogo clínico, el que hace tratamiento médico del cáncer, y el oncólogo quirúrgico es el que opera. Vean ustedes, como hablamos aquí de un tratamiento multidisciplinario, tendrá que participar el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, radioterapeuta, ¿no? De repente un gastroenterólogo, porque de repente vamos a necesitar hacer alguna alimentación especial al paciente, nutricionista, entonces va a depender de ese tipo de situaciones. Pero por eso lo más importante es que reconozcamos nuestras limitaciones y podamos hacer el tratamiento más complejo. El tratamiento operatorio, la cirugía consiste, como dice su nombre, en la resección del tumor, ¿no? Hay que resecar el carcinoma esofágico cuando es resecable, ¿no? Incluso a veces, si da el lugar, uno a veces solamente se reseca una porción, pero en algunas situaciones hay que hacer reemplazo del esófago y hay que sacar todo el esófago y reemplazarlo ya sea con una parte del estómago, se hace como una tunelización del estómago, se hace se lo tuneliza y eh, se lo alarga el estómago para subirlo y reemplazar el esófago. Otras veces se puede hacer reemplazo también del esófago con colon, o sea, el intestino grueso. Aquí, por ejemplo, esto es una faringo-laringo esofagectomía, o sea, se ha sacado, era un tumor muy, muy masivo, obviamente es una pieza de patología, entonces se ha hecho prácticamente una resección completa. ¿Y cómo comería pues un paciente después? Tener que decir, reemplazar ese esófago, ya sea con estómago o con colon. Este es un ejemplo claro. Aquí están viendo en el tercio entre medio e inferior el cáncer de esófago. Se ha hecho una resección, ¿no? Se reseca, vean ustedes, siempre 10, 15 centímetros por encima del margen. Y entonces prácticamente ha quedado sin toda esta parte, esto blanco que está aquí al medio. Eso vendría a ser lo que se ha resecado y cómo podría vivir, imposible, ¿no? Entonces aquí lo que se hace una tunelización, se hace un tubo el estómago y entonces de esta manera el estómago se lo sube, como están viendo acá, entonces se lo sube y se anastomosa a la parte sana de arriba y obviamente esto ya esto continúa nomás, ¿no? Entonces, claro, al principio el paciente va a tener problemas, pero esto le ha salvado la vida. Aquí es otro ejemplo, aquí se ha reemplazado con colon, aquí se está reemplazando con colon. ¿No? Se ha hecho una resección de todo este segmento del esófago y se ha reemplazado con colon. Obviamente el colon tiene que ir con su arteria mesentérica respectiva, ¿no? Aquí está visto, esto era es una imagen de un libro, si no es nuestra, donde se ha hecho una resección de Lewis Turner, donde se ha trasplantado y se ha puesto obviamente colon, ¿no? En algunos casos, cuando ya el paciente fuese mayor, hemos hablado, vean ustedes, de 70 años de promedio, pónganle que sea el paciente en 80 años, que tenga ya cardiopatía. Entonces, ahí ya busca uno alternativas que no sean necesariamente quirúrgicas. En este caso, hablamos de prótesis, o sea, ponemos un tubo para dilatar el esófago, en este caso, ¿no? Y eso vendría a ser una paliación nomás, o sea, un tratamiento paliativo, no necesariamente curativo. Entonces, lo que se hace es también en otros casos hacer eh, radioterapias de alto voltaje, quimioterapia, que ayudan a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Aquí hablábamos, en este caso hablábamos de una intubación con un stent protésico. Aquí lo estamos viendo. Esta es la forma donde estaba el paciente con un cáncer. Vean ustedes, aquí está el cáncer y aquí lo que se ha hecho es el set protésico. Entonces se le ha colocado al tumor y vean ustedes cómo prácticamente ya dejó de tener estas estenosis, estas estrecheces y el paciente prácticamente con esto evita la disfagia para que pueda comer, nada más, porque el tumor sigue, seguramente ya ha dado metástasis, seguramente el pronóstico es muy sombrío, muy cercano, pero ya por lo menos puede comer.
¿Alguna pregunta de cáncer? ¿Alguna pregunta? ¿No están durmiendo? No, doctor. No, No, doctor. doctor. ¿Me pregunta? No, doctor. No. Como no lo veo todos. Vamos a continuar porque tenemos tiempo. Quiero aprovechar, no estamos corriendo. Si ustedes miran y miran el cronograma de lo que hemos empezado, porque uno plantea, ¿no es verdad? El cronograma de, esa es la carta descriptiva. Entonces uno plantea ahí eh, la posibilidad de de fechas incluso de examen, ¿no? Entonces, no significa necesariamente que ya está inscrito en piedra. Hemos tenido alguna necesidad de suspender y eso, por eso, pero ya, si miran, prácticamente estamos con este tema casi como si estuviéramos eh, dentro de la norma, ¿no? O sea, me refiero dentro de lo programado. Hemos empezado incluso un poco tarde, hemos